Capítulo 1. La llegada de los Tuatha de Danann. ¡Salve! ¿Quién vive? Loado sea Dios, los Tuatha de Danann estamos ante la puerta. Avisa a tu abad que hemos llegado y dile que tenga a bien recibirnos. ¿Los Tuatha? ¿Cómo sé que estás diciendo la verdad, mensajero? Debes probarlo. Hace siglos que no los vemos por aquí. Un tenso silencio se instaló a ambos lados de la puerta del monasterio. Los vientos pararon. Los pájaros se revolvieron en sus nidos y asomaron sus cabecitas entre los olivos para ver qué estaba pasando. El portero contuvo el aliento. Una brillante luz se estaba filtrando por la cerradura y comenzó a crecer, a crecer, a crecer, hasta iluminar por completo las paredes de las celdas. La capilla empezó a resplandecer y la fuente a lanzar luz en lugar de agua. Los monjes, desorientados, seguros de que estaba amaneciendo, salieron a toda prisa de sus celdas. Los maitines, repetían corriendo por los pasillos. Las oraciones deben haber empezado sin nosotros. Cuando todos estuvieron allí como convocados por un encanto, las puertas se abrieron solas. Y los Tuatha de Danann ingresaron triunfalmente al patio del monasterio. Algunos monjes, paralizados ante la visión, cayeron de rodillas y comenzaron a rezar y a persignarse. Los más viejos se miraron entre sí y sonrieron. Hacía mucho tiempo que estaban esperando esta visita. Un fresco viento agitó los cabellos y las largas barbas de los religiosos, y el piso del monasterio se encendió con miles de estrellas. Montados sobre sus caballos, todos blancos, los Tuatha avanzaron lentamente envueltos en ondulantes gasas y terciopelos escarlatas. «Alabado sea el Altísimo», murmuraron los monjes con voz trémula, entrecerrando los ojos para verlos. Los Tuatha, hombres y mujeres, todos jóvenes, todos hermosos y sonrientes, brillaban con luz propia. Despedían un resplandor más intenso que del mismo sol. Sus cabellos les llegaban a los pies y eran mayormente rojo fuego, aunque también los había verdes, azules, violetas, amarillos. Usaban coronas de flores o altos bonetes dorados que terminaban en pico, como los sombreros de los magos. Sus ropajes, cuajados de piedras preciosas y ribeteados en oro, parecían ser de la realeza medieval. Sus capas de terciopelo rojo sangre, rematadas con cascabeles de plata, eran tan largas que cuando rozaban el piso, repicaban al compás de la marcha. Mascarones de oro, diamantes y aguamarinas cubrían las frentes de los animales y terminaban en un único cuerno que, partiendo del entrecejo, apuntaba al cielo. Las riendas, unas sutiles cintas de plata, caían a los costados, flojas. No era necesario usarlas. Los jinetes dirigían a sus animales solo con susurros y palabras mágicas. A modo de montura, llevaban largos mantos de seda naranja. Cubiertos con ellos hasta el piso, los caballos avanzaban como ardiendo en llamas. ¿Qué tal, qué bella descripción de estos seres magníficos montados en unicornios? Así es que ahí están estas energías ya ahí con nosotros. Y continúo. Y ante las sorprendidas miradas de los monjes, una bandada de grandes pájaros blancos hizo su entrada al monasterio volando en formación. Enlazados por sus cuellos con cadenas de oro, de dos en dos, pues de acuerdo con las tradiciones, siempre volaban en parejas, los pájaros de los Tuatha sobrevolaron la caravana y se estacionaron en el aire con las alas extendidas. Montados sobre ellos, pequeños seres vigilaban desde sus puestos lo que estaba sucediendo abajo. La caravana se detuvo.
Algunos monjes parpadearon, otros se restregaron los ojos para asegurarse de que estaban despiertos. Los estaba esperando, dijo el abad, sonriendo bajo su larguísima barba blanca. Todos en Dios, dijo el que parecía estar al mando del grupo, descendiendo con un salto de la montura. Dagda te saluda, respetable anciano. Hemos llegado. Ha sido un largo viaje, ya sabes. Los Tuatha venimos desde muy lejos, tanto en el tiempo como en el espacio. El abad asintió inclinando su cabeza. Entonces, con un elegante movimiento, Dagda hincó la rodilla derecha en el suelo y, de acuerdo con la tradición, extendió sus manos hacia el abad, quien las bendijo, pasando las suyas sobre ellas. Entonces, con un conmovedor respeto, Dagda besó las manos del abad y, levantándose, lo abrazó cálidamente, diciendo: Es enero de 2006. Han pasado 1000 años. El tratado está vencido y debemos negociar un nuevo acuerdo. Un murmullo de asombro y curiosidad recorrió las filas de los religiosos. El portero musitó para sí: Bienvenido seas, gran soberano de los elfos. El abad ordenó silencio. Bienvenidos a nuestra casa. Por cierto, tenemos que volver a conversar acerca de las relaciones entre nuestros dos reinos. Ya hablaremos. Ahora desencillen y descansen de su larga travesía en nuestro humilde alojamiento, acotó dulcemente, haciendo una seña al monje hospedero. Los Tuatha hicieron a su vez una seña a los pájaros, quienes se posaron suavemente sobre el piso de piedra, depositando a los pequeños jinetes, que resultaron ser unos extraños enanos. Vestidos de bufones, pero con expresiones feroces, se encolumnaron tras los Tuatha como un verdadero ejército, listo para irse a dormir. Y mientras el hospedero guiaba a los Tuatha y a los enanos a sus habitaciones, las pequeñas celdas de piedra que albergaban tanto a reyes como a mendigos, el portero cerró herméticamente las puertas del monasterio. Y entonces, encabezando un pequeño grupo de curiosos monjes, en una rápida carrera, los condujo a la biblioteca. Una vez había visto un grueso volumen de tapas rojas y no le había dado importancia. Solo había leído las primeras líneas acerca de una antigua visita que los Tuatha habían efectuado al monasterio, relatada por el que en ese entonces era el monje cronista y también, como él, portero. En el lomo, grabada en oro, recordaba exactamente una leyenda que decía: Crónica sobre los Tuatha de Danann. Tenían que consultarlo ya mismo. Era urgente, urgente, urgente. Encendió las velas con manos temblorosas y buscó febrilmente entre las filas más altas de la biblioteca hasta que, con gesto triunfal, bajó el grueso ejemplar y lo abrió sobre la mesa de madera. Los monjes se abalanzaron sobre las amarillentas páginas y todos juntos comenzaron a leer. 1 de enero de 1006. Anno Domini. Los Tuatha de Danann, montados en sus caballos blancos, acaban de ingresar al monasterio. Estos antiguos seres pertenecen a la raza férica, o sea, la raza mágica de elfos y hadas, y de ellos desciende el actual pueblo de Irlanda. Tienen miles de años, nunca envejecen y poseen poderes mágicos portentosos. Sus contactos con los humanos han sido siempre estrechos, aunque cuando fueron invadidos y conquistados por los milesios, los llamados hijos de Mil o los totalmente humanos, negociaron su retirada del mundo visible y a partir de ese momento vivieron siempre ocultos bajo la superficie. Construyeron entonces sus fabulosos palacios y jardines en las entrañas de la tierra. Las relaciones entre humanos y Tuatha, sin embargo, nunca se interrumpieron, solo cambiaron de forma.
Sí se sabe con seguridad que las mezclas entre ambas razas prosiguieron, aunque frecuentemente en forma de raptos. Y esta es la historia de cómo las hadas y los duendes y los elementales se convirtieron en seres invisibles. Es decir, en un comienzo sí eran visibles a los seres humanos, pero cuando, digamos, los seres humanos, humanos totales, ya no decidieron, ya no querían que ellos estuvieran, hubo una guerra y entonces pues huyeron, se escondieron y decidieron permanecer, pero en una manera invisible. Elevaron su vibración y ya no son visibles a los ojos humanos. Y esta es una manera muy bonita de compartirnos pues la historia de cómo es que las hadas y los duendes, los elfos, pues se convirtieron en seres no visibles para la vista humana. Pero quiere decir que ahí están, en las profundidades de la tierra, en las cuevitas, en los árboles. Vamos a continuar aprendiendo mucho de ellos. ¡Oh! ¿Raptos? Los monjes más jóvenes e inexpertos temblaron de miedo. No hay nada que temer, dijo el portero. Sus ojos en llamas revelaban muchos secretos. Los monjes lo miraron con respeto. Como pueden ustedes comprobar, los Tuatha ya han estado aquí hace exactamente 10 siglos. Y por la forma en que el abad los saludó, parece haberlos conocido personalmente. Y ellos a él. Sabemos que nuestro director tiene muchos, muchos años. Más de los que nos podemos siquiera imaginar. Quizás tantos como Melquisedec, el rey sacerdote. Sabemos que de estos seres han aprendido los alquimistas sus artes de permanecer eternamente jóvenes. Y sospechamos que el abad también sabe mucho de esto, agregó con una velada sonrisa. Los jóvenes monjes empalidecieron bajo la luz de las velas. Hasta ahora, todo había sido comentarios y suposiciones, pero nadie había podido asegurar con certeza cuál era su edad. Se miraron en silencio y siguieron leyendo. Tuatha de Danann significa tribu de la diosa Dana. Según las crónicas, Dana es una antigua deidad pagana anterior a los celtas. Los Tuatha responden a sus órdenes. ¿Pero quién es realmente Dana? Ella es la 1000 veces bendita, 1000 veces antigua y 1000 veces eterna Madre Tierra. Aparece como la Pachamama entre los indígenas, como Gaia entre los griegos, como Ceres entre los romanos. Sí, aquella a quien responden los Tuatha es, en efecto, la eterna y bendita Madre Naturaleza para nuestras tradiciones. Anticipo de María la Virgen, la de Teotocos. Dagda, su supremo soberano, es un misterioso elfo, eternamente joven, dueño de un caldero interminable, 3 árboles que siempre dan frutos en cualquier estación, una arpa mágica y un sinfín de palacios de cristal, tanto submarinos como subterráneos. Atestiguo y dejo constancia en esta crónica de que efectivamente Dagda, en persona, encabezó la entrada triunfal de los seres mágicos en nuestro monasterio en este Anno Domini de 1006 y de que vino acompañado por su corte bendita. Aquí quiero hacer una reflexión o una aclaración. Habla sobre deidades paganas y el paganismo es una cultura que para mi modo de ver y mi personal opinión es maravillosa porque honra a todos los elementos de la naturaleza, reconoce las fuerzas poderosas de manifestación, de creación y de magia. Y las pueden manejar de la manera como cada quien quiera, como todos nosotros podemos manejar nuestra propia energía en el sentido que deseemos. Sin embargo, después, cuando comenzó toda la cuestión del cristianismo, de la persecución, de todos aquellos que no querían convertirse al cristianismo, había mucho paganismo porque había mucha
veneración a la Madre Tierra. Había muchos rituales con todos los elementos. Y esto fue definido por la Iglesia como algo sacrílego, como algo en contra de la Iglesia, por las cuestiones que la Iglesia quería enseñar. Entonces, sentenciaron a este tipo de cultura, de tradiciones que fueron pues previas a las tradiciones celtas, que fueron base para la tradición celta. De tal manera que ahora, cuando los cristianos, los católicos, hablan de aquel que es pagano, pareciera que es aquel que es pecador, porque satanizaron este término, cuando en realidad el paganismo es toda una cultura completa de amor a la Madre Tierra, como aquí se explica, y que viene toda esta cultura junto con todos estos seres hermosos del Tuatha de Danann, como herencia, como hijos propios de la Madre Tierra. Aquí habla de la diosa Dana, que en realidad es la Madre Tierra, la naturaleza, Gaia, Pachamama, todo lo que hemos escuchado ahora en diferentes tradiciones. Así es que bueno, voy a continuar leyendo. El monje portero carraspeó un poco y siguió leyendo. Todo aquel que tiene trato con los Tuatha debe saber, al menos, que en los reinos de las hadas existen dos cortes, la bendita y la maldita, que ellos pertenecen a la primera y que hay que cuidarse mucho de la última, formada por hadas rebeldes, que aún viven de acuerdo con las leyes del caos, con el ordo ad caos, o sea, no conocen el orden que da la redención. Padre, preguntó uno de los monjes jóvenes, ¿no conocen el pleroma? Así es, no saben, como lo sabe la corte bendita, que hay un plan de Dios con respecto a su creación, llamado, tal como bien has dicho, pleroma, que todas las criaturas alcancen su plenitud. Eso quiere decir el pleroma, que todo lo que en las criaturas es potencia, alcance su desarrollo, que todos seamos lo máximo que podemos ser. Y esto me encanta, porque vean este concepto maravilloso que están compartiendo aquí, que es ancestral. El plan de Dios, o el plan universal, porque entendemos que las energías amorosas son Dios, las energías de creación son Dios, son energías invisibles del universo, se llama pleroma, y el propósito de este plan universal es que todas las criaturas alcancen su plenitud, que todo lo que en las criaturas es potencia, es decir, que todas las habilidades que tengamos alcancen el desarrollo y que todos seamos lo máximo que podemos ser. Es decir, que desarrollemos nuestra propia magnificencia. ¿Qué no es esto grande? ¿El mejor plan que pudo haber sido hecho? Claro, pues es el plan universal. Pero sigamos leyendo rápido. En cualquier momento notará nuestra ausencia, dijo acercando nuevamente la vela. Dagda tuvo 4 hijos, entre quienes ha repartido sus territorios subterráneos, a lo largo, a lo ancho, y debo decir también, en lo más profundo de sus reinos, se toca la más excelsa música que un humano jamás puede escuchar, y se comen los platos más exquisitos que jamás hayamos probado. Todos son elaborados con flores de inauditos colores que nunca hemos visto y tienen los sabores más deliciosos, y ellos los riegan con una bebida que ya los antiguos griegos conocían. Se trata de un vino que no es vino, sino un néctar exquisito que produce sublimes ensueños y profundos estados de éxtasis, llamado hidromiel. Juro que cada una de las palabras que estoy escribiendo en este año 1006, bendito anno Domine, me fue revelada por los mismos Tuatha,
en largas conversaciones que tuve oportunidad de mantener con algunos de ellos mientras todos estaban durmiendo. Pues nadie lo sabe, pero ellos no duermen, solo meditan para reponer fuerzas. Llegaron acompañados por una bandada de pájaros blancos enlazados con cadenas de oro. Sobre ellos montaban ejércitos de Spriggans, duendes muy conocidos en los reinos mágicos. Son ellos unos enanos tremendamente feroces y están encargados de cuidarlos. Porque, aunque parezca extraño, siendo los Tuatha aparentemente inmortales, pueden, sin embargo, perecer en combate si no hay alguno de los suyos cerca que sepa resucitarlos inmediatamente con sus técnicas mágicas. Sí, sí, musitaron entre sí los monjes más viejos. El cronista habla de aquellos enanos que montaban los pájaros blancos. Por cierto, se trata de elementales muy feroces, pero también muy sabios. Así es que aquí estamos aprendiendo más. Los Spriggans, duendes, jinetes de pájaros de los Tuatha, que son feroces, pero también tienen gran sabiduría. Y algunos de estos conceptos te los voy a dejar anotados en la cajita de la descripción. Continuamos entonces leyendo lo que estaban ellos leyendo. El origen de los Tuatha es desconocido. Algunas antiguas crónicas que he consultado aseguran que provienen de la legendaria isla de Avalon, situada allende los mares lejanos, al oeste de Irlanda, o sea, en el Océano Atlántico. Otras afirman que son atlantes, de allí su relación con los griegos y sus contactos con Platón, quien parece haberlos conocido. Lo que puedo afirmar aquí es que llegaron a Eire, así se llamaba antiguamente a Irlanda, desde el cielo. Llegaron desde el cielo. Ellos mismos me aseguraron que efectivamente viajaron, transportados por asombrosas nubes de colores, y que al desembarcar en la isla, la sumieron en nieblas durante 3 días para consagrarla como lugar mágico. Y ante mí, reconocieron que eran grandes magos, pero también poetas y bravos guerreros, y que tenían todos los dones considerados feéricos, o sea, hacerse invisibles, cambiar de tamaño, vivir miles de años y muchos otros prodigios que de ellos heredaron los misteriosos druidas. En esas largas noches encantadas, me contaron que, antes de su llegada, Irlanda, la Isla Verde, estaba habitada por los Fomorianos, una raza de demonios gigantes. Contra ellos tuvieron que luchar todos cuantos invadieron sucesivamente esta tierra mítica. Me dejaron ver el último ejemplar original del Lebor Gabála, Eren o Lebar Gabála Herin, el antiguo libro de las conquistas. Y en él leímos juntos que los primeros en llegar a las tierras de lo que hoy es Irlanda no tenían nombre y desaparecieron en el diluvio universal. No así los malvados fomorianos, esos siniestros demonios que permanecieron durante las sucesivas invasiones refugiándose en las montañas más altas. Luego llegaron los Partholon, pero fueron aniquilados por una peste. Luego los Nemed, que fueron esclavizados por los fomorianos durante muchos años y finalmente se liberaron de ellos huyendo de Irlanda. Luego llegaron los Firbolgs, que no lucharon con los fomorianos, sino que negociaron con ellos su permanencia en ciertos sectores de las tierras. Y finalmente descendieron de sus nubes de colores. Llegaron los Tuatha, quienes derrotaron a los Firbolgs y sometieron totalmente a los fomorianos. Pero me fue explicado que esto solo llegó a ser posible gracias a que los Tuatha no combatían solos. Varias diosas luchaban con ellos. Antes de Dagda, Nuada era su jefe. Bajo sus órdenes combatían 3 de las hijas de la diosa Dana, la madre de todos los dioses.
Los Tuatha reinaron en Irlanda durante varios siglos, estableciendo un país totalmente feérico, donde la magia era la ley, en el que las hadas y los elfos convivían abiertamente y se casaban con humanos, formando familias mixtas. Pero un buen día, la maravilla terminó. Los milesios, también llamados los completamente humanos, provenientes de España, atacaron por sorpresa la Isla Verde y obligaron a los Tuatha a replegarse a los mundos subterráneos, y estos aparentemente desaparecieron de la faz de Irlanda, pero siguieron resistiendo. Los Tuatha eran una fuerza temible encerrada bajo la tierra, y aún viviendo bajo las colinas, seguían teniendo poder sobre los mortales, pues a ellos obedecen las fuerzas de la naturaleza. Los Tuatha organizaron la resistencia, desataron feroces tormentas, destruyeron cosechas, cambiaron las estaciones, los días en noches y las noches en días, hasta que finalmente Dagda, su soberano, firmó un tratado con los milesios, negociando ciertas condiciones de convivencia entre los dos mundos. Y hasta el presente, nadie sabe en qué consistieron. Pero por la manera en que lo he visto conversando con nuestro abad y hasta discutiendo ciertas cosas, presumo que hoy día los monjes hemos heredado la única posibilidad que existe de comunicación entre los dos reinos, el de los Tuatha, los últimos seres féricos que todavía conservan intacta su organización aristocrática, su corte real y su tribu, y el de los humanos, a quienes representamos dado nuestro largo trato con las hadas y los elfos. En fin, creo que debo confesarlo y dejarlo sentado en este testimonio. He escuchado tras las puertas, Dios me perdone. Sí, sé con seguridad que un nuevo gran tratado con los Tuatha ha sido precisamente mediado por los monjes, y habiendo sido firmado en estos días, va a durar exactamente 1000 años, hasta 2006. ¡Oh! Los monjes más jóvenes se quedaron mirando fijamente la luz de la vela. Asombrados, se sintieron bendecidos por ser parte de un momento histórico. Era un alto honor y al mismo tiempo una gran responsabilidad el ser los interlocutores del legendario pueblo de las hadas. Los monjes más viejos sonrieron bajo sus largas barbas blancas. El nuevo acuerdo será firmado en estos días, murmuraron casi en forma inaudible, y se sonrieron entre sí sin compartir sus secretos. Ellos sabían más, mucho más de lo que estaban dispuestos a revelar. Los monjes jóvenes los miraron con reverencia, pero también con un toque de rivalidad, aunque ésta fuera un verdadero demonio. Ellos también tenían el derecho de conocer todos los secretos. ¿Cuánto más tenían que esperar? El sonido de una campana los sobresaltó, llamándolos a las segundas oraciones de la mañana, que estaban por empezar. Debían apurarse, ya que todos notarían su ausencia. Cerraron rápidamente el libro y en una larga fila encabezada por el monje portero, cubiertos por sus capuchas, se encaminaron ordenadamente a la capilla, entonando los cánticos rituales.